Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos nuevamente a una velada de repaso. Me atrevería a decir casi que esta es una de las últimas, por lo tanto los invito a tomar asiento y bueno, antes de comenzar como siempre, mensajito en pantalla muy importante. Te robo un segundito de tu tiempo, quiero explicarte algo para que te quede claro. Cuando suba el último capítulo de esta materia, de esta asignatura, de este repaso, no significará que es el último, ya que siempre cabe la posibilidad de seguir profundizando en estos conocimientos. Por lo tanto, a lo mejor algunas cosas siempre nos van a faltar y la idea es tratar de ir complementando, de ir tapando los baches para quedarnos con un buen desarrollo, una buena síntesis, algo que sea sólido. Muy bien, ya aclarado este punto importante, comenzamos, ¿te parece? La última vez quedamos, haciendo el repasito habitual, quedamos por índices y fuimos desarrollando hasta que nos encontramos con el sistema de categorías y los requisitos que debían cumplirse, como lo fue la exhaustividad, como lo fue la exclusividad y lo fue la precisión. Ahora, hoy seguimos por la misma línea, por la línea de variables, pero esta vez nos toca ver los tipos de variables que, pueden ser utilizados en base a diferentes criterios. El primer tipo o primer criterio sería el nivel de medición. De acuerdo al nivel de medición, las variables se pueden clasificar en variables cualitativas y en variables cuantitativas. Las variables cualitativas o no métricas son aquellas cuyos elementos de variación dotan cualidad. A su vez, pueden ser nominales u ordinales. Las primeras, es decir, las nominales, solo nombran, indican una calidad del objeto o evento que se analiza sin establecer ninguna graduación entre las categorías que conforman la variable. Por ejemplo, el estado conyugal. Con estas variables no se puede realizar ninguna operación, no se pueden establecer ningún tipo de relaciones entre las categorías de la variable. Sin embargo, las variables cualitativas o variables cualitativas ordinales, además de nombrar, ordenan. Se puede establecer qué observación es mayor o menor que otra, pero no se puede determinar la magnitud exacta que diferencia a un atributo del otro. Un ejemplo es el nivel de enseñanza alcanzado por un individuo, para lo cual las categorías son primaria, secundaria y terciaria. Por otra parte, las variables cuantitativas o métricas son aquellas cuyas características pueden medirse en diferentes grados e intensidad y tienen carácter numérico o cuantificable. Es decir, que todas las variables cuantitativas tienen escalas de intervalo o razón. Las de intervalo clasifican, ordenan y establecen distancias exactas entre cada valor. Las de razón agregan a las anteriores la propiedad de establecer un cero absoluto. Esta clasificación es en variables nominales, ordinales, intervales y de razón. Básicamente representa una escala acumulativa, ya que cada nivel comparte las propiedades de los niveles de medición que lo anteceden. Por ejemplo, las variables nominales solo nombran, las ordinales nombran y ordenan, y las intervales nombran, ordenan y establecen distancias exactas entre las observaciones. Vieron, en el ejemplo, básicamente estamos hablando de una escala acumulativa que, está junto a una está junto a la otra a la que la antecede. Ahora cambiamos el criterio. Ahora vamos al criterio, que sería según su función en la investigación. La función que cumplen las variables en la investigación permiten clasificarlas en independientes, dependientes o intervinientes. Una variable independiente es aquella cuyos atributos se supone que influyen o modifican los que adopta una segunda variable. Es la causa real o supuesta de un fenómeno, por lo que aparecen primero en el tiempo. También se le llaman variable explicativa o predictoria. Es manipulada o controlada durante la investigación para observar el efecto que produce sobre la variable dependiente. Ahora, por el otro lado, la variable dependiente es aquella que varía en función de los valores de otras variables o que se ve influida por estas otras variables. Es el efecto, es el fenómeno que deseo conocer.
es el comportamiento o la modificación operada por él que se está estudiando, básicamente. Se observa cómo se transforma la o las variables dependientes al modificarse la o las independientes. Las mutaciones en la variable dependiente son los resultados que el investigador usa para determinar si los cambios en la variable independiente tuvieron el efecto esperado. La variable dependiente es aquello que se puede explicar. En síntesis, entonces, la variable independiente es la supuesta causa de la variable dependiente. La primera, o sea, la independiente, es el antecedente y la segunda, la dependiente, es el consecuente. A partir de aquella se realizan las predicciones hacia la variable dependiente. Por ejemplo, el número de horas dedicadas al cuidado del hogar es mayor en las mujeres que en los hombres. El sexo es una variable independiente y las horas dedicadas al cuidado del hogar es una variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Visualizar la hipótesis, algo que ya trabajamos, algo que ya caracterizamos, y en esta hipótesis visualizamos dos tipos de variables, la dependiente y la independiente. Ahora pasamos al tercer tipo de variables, a las variables antecedentes. Estas son aquellas que predecen a la variable independiente y actúan sobre ella en cadena causal. Son tres variables unidas por un vínculo causal. Z es temporalmente antecedente de X. A ver si con este ejemplo te queda un poco más claro. Ejemplo: el tipo de música que escuchan los montevideanos depende del barrio de residencia de los mismos, el cual viene determinado por su nivel de ingresos. Es decir, acá hay tres tipos de variables: el nivel de ingreso, el barrio en el que viven y al final el tipo de música. O podemos plantearlo al revés: la música, el barrio y el nivel de ingresos. Son variables que varían. Sí, claro, ya entendimos, por eso se llaman variables. Muy bien, perfecto entonces. Variables intervinientes propiamente dichas son las variables cuya presencia, o al menos de la de alguno de los valores, modifican la reacción original entre la variable dependiente y la independiente. Por ejemplo, a mayor cantidad de hijos, mayor tiempo dedicado al cuidado del hogar, salvo en las mujeres del poder adquisitivo alto. Muy bien, estimados y estimadas, acá concluiría el resumen. El primer resumen, bueno, no sería capítulo, vamos al cuarto. Este sería el quinto. El último capítulo de la primera temporada, del primer resumen. ¿Qué falta? ¿Qué nos faltaría indagar más? Y bueno, estudiar más. Básicamente, les puede quedar de deberes, podría ser un poco más de pregunta inicial, que serían los criterios de una buena pregunta inicial, y después los tipos de métodos, como son la encuesta, como son la explotación de base de datos, como son los censos. Y bueno, seguramente esto lo veamos un poco más adelante. Ahora te dejo estudiar, te dejo escuchar e intentar analizar. Y bueno, te invito a que me sigas en el canal, dejes tu like. Y bueno, voy cerrando el primer resumen de esta asignatura. Así que nada, te deseo mucha suerte. Nos vemos en la próxima. Cuídate. Y bueno, hay que probar, che. Metele. Chao, chao.